Ok, estamos en vivo. Bueno, nada, empezamos. ¿Cómo están? Mi nombre es Male, yo soy la coordinadora de eventos aquí de Geeks Academy. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con Octavio, uno de nuestros profes, que bueno, como dijo Carlos al comienzo, ha estado en varios de nuestros workshops y al parecer a muchos les ha gustado. Me alegra mucho eso. Que sigamos sumando pues más workshops en lo que queda del año con Octavio. Para los que no conocen For Geeks, somos, bueno, creo que en verdad todos aquí estamos en For Geeks, pero para la grabación, somos un bootcamp de programación que tenemos cursos desde Full Stack hasta Data Science y pronto viene en camino nuestro curso de ciberseguridad. Tenemos más de 8 años de trayectoria y bueno, esperamos que nos queden muchos años más en este rubro de la tecnología y que se sigan sumando pues más estudiantes y más personas que quieran cambiar su vida a través de la programación. Sin más nada que agregar, los dejo con Octavio, el maravilloso. Adelante. Muchas gracias, Male, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, muchachos? Soy Octavio Lara y como dijo Male, soy profesor de programación en 4Geeks Academy y también soy egresado de la academia. Entonces, de primera mano se las recomiendo, pero yo me imagino que si están acá, algo deben saber. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Les voy a compartir pantalla y primero vamos a hablar un poco de la parte teórica, quizás conceptual, de qué es lo que vamos a estar haciendo y después vamos a empezar con el código. Entonces, vamos a empezar hablando de qué vamos a estar haciendo hoy. Y hoy vamos a desarrollar una, si se ve la pantalla y se ve bien, levanten por ahí la mano, hay un cosito de esto, si no, ahí me comentan para hacerle zoom o cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Hoy vamos a estar haciendo una parte muy importante en lo que es el desarrollo web, que es el desarrollo de una API. Una API es Application Programming y Programming Interface. Entonces, es una interfaz de programación de aplicaciones. Eso es un nombre algo quizás complicado y técnico, pero lo que quiere decir esto es que nosotros con las APIs o cuando desarrollamos una API estamos creando un software que va a proveer información a alguien más y que va a almacenar información. Entonces, primero vamos a entender más o menos cuál es la estructura de la web, ¿verdad? A nivel de código o de programas. Entonces, vamos a poner acá en este cuadrado, aquí tenemos el cliente o el navegador, ¿verdad? Entonces, en la programación web, una de las partes más importantes, lógicamente, es el cliente o el navegador, que es la parte que uno como usuario, ¿verdad?, de la web ve. En este caso, yo estoy en una página que se llama Excalibur y la parte del cliente es esta parte visual con la que yo interactúo. Entonces, el cliente se encarga de las interacciones, ¿verdad? Vamos a poner acá, se encarga de las interacciones con el usuario o cliente. Llamándolo cliente porque en el 90% de los casos quienes utilizan las páginas web son nuestros deseados clientes, ¿verdad? Si yo utilizara Gmail, pues yo soy el cliente porque yo quiero recibir correos y la página web es la parte del cliente, lo que da información o lo que permite al usuario interactuar con nuestro software. Y después esto se conecta, ¿verdad?, con algo que se llama una API, que es lo que vamos a estar desarrollando hoy. La API funciona como un intermediario entre la información que nosotros tenemos almacenada y el cliente. La API evita que un cliente, ¿verdad?, alguien con conocimientos técnicos pueda acceder directamente a la data de mis clientes que yo guardo en algo que vamos a llamar bases de datos. Vamos a poner acá BBDD o bases de datos. Entonces, la base de datos como tal es la parte del mundo o de un servidor o de la web donde almacenamos la información, donde Google, por ejemplo, almacena nuestros usuarios, nuestros correos, donde Facebook almacena nuestros posts, donde 4Geeks almacena sus lecciones. Entonces, el 90 y tanto por ciento de las páginas web cuentan con una base de datos. Y si se dan cuenta,
la API es el que está en el medio. Entonces la API puede recibir información del cliente y almacenarla en la base de datos y puede enviar información de la base de datos a el cliente. Entonces, si ven, es una relación bidireccional. El cliente manda información a la API recibe esa información, llámese mensaje de WhatsApp o mensaje de Facebook o un post de Facebook, y la inserta en la base de datos. Y es muy importante la parte de la API porque primero somos los proveedores de información. Nosotros le damos la información o la utilidad a las páginas web. Y aparte somos los que guardamos, los que resguardamos la integridad de nuestra base de datos, que pues lógicamente hoy en día la data es lo más preciado que tiene una compañía. Bien sea la data que vendemos después para hacer marketing o la data que utilizamos para procesar y darte mejores resultados, sin fin de cosas podemos guardar en la base de datos, pero nuestra API es el punto que conecta la parte del navegador, esta parte que yo estoy interactuando ahora, con los servidores y la base de datos. Entonces nosotros vamos a estar acá en esta parte hoy. Nos vamos a enfocar principalmente en la API y cómo conectar nuestra API con una base de datos para guardar información, recibirla y distribuirla posteriormente. Entonces, también antes de seguir, vamos a hablar de lo que son los protocolos web. Como los protocolos, como ya vemos acá, hay varias interacciones que podemos hacer. Nuestro cliente puede enviar información o puede recibir información y nuestra API puede guardar, modificar, leer, etcétera. Entonces, en Internet, en la web o en en el Internet en general, se manejan distintos tipos de protocolos. Vamos a poner acá los más utilizados, put y delete. Entonces, estos serían los 4 protocolos más utilizados. Hay otros de los que no vamos a estar hablando. Este también a veces hay uno que es muy parecido, que podría en teoría hacer lo mismo, pero son ligeramente distintos. Entonces tenemos, ok, esto creo que esta rayita de acá no deja que se lea bien, vamos a borrarla. Ok, entonces tenemos el método o protocolo GET. Este es el protocolo que permite a la web recibir información. Entonces GET, este método, lo que va a hacer normalmente es que va a venir a una API, va a buscar información y la va a mostrar en el cliente. El método POST sirve para publicar. Entonces, el método POST lo que permite es que el cliente envíe información a la API y esta misma la guarde y la envíe a la base de datos. Put y patch, ambos son métodos de actualización. En teoría, put debería servir para actualizar un objeto completo, mientras que patch debería ser para actualizar parcialmente algo, pero pueden ser intercambiables. Los detalles de cuál utilizar en cada situación son un poco más técnicos del alcance de hoy, pero por hoy nos basta saber que put y patch ambos son métodos de actualización de nuestra base de datos. Entonces nos permiten actualizar por lo menos en Facebook, cuando uno crea una publicación, después puedes editarla. Pues cuando la editas, tú ejecutas un método put o un método patch. Y por último, tenemos el método delete, que pues es bastante explicativo. Él sirve para eliminar data. Entonces, estos 4 métodos comprenden lo que son los protocolos web de los que vamos a hablar hoy. Y una parte importante de esto, ¿verdad? Es que saber utilizar cada uno es lo primordial, y estas 4 acciones es lo principal que uno hace en una API. Esto normalmente se llama CRUD o Create, Read, Update, Delete. Entonces, Create de crear, Post, ¿verdad? Creamos información. Read de leer, se conecta con get. Put y patch se conectan con update, y pues delete se conecta con delete a su vez.
Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser implementar un CRUD o su mayoría. Vamos a ver qué podemos hacer y si nos interesa tener el método delete. Vamos a interactuar con nuestra base de datos y vamos a poder consumir la información que nosotros hemos guardado acá. La parte del cliente no la vamos a tocar porque ya sería desviarnos mucho de lo que vamos a estar viendo. Entonces, ya con la parte conceptual aclarada, vamos a hablar un poco de qué tecnologías vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar principalmente Python, que es un lenguaje de programación ultra popular. Entonces, de seguro ya los que están acá conocen Python y sabrán que es un lenguaje de programación orientado a objetos que es muy utilizado en la parte del servidor. Se utiliza mucho para inteligencias artificiales, para creación de APIs, para data análisis, para big data, para muchas otras cosas. Entonces, Python es un súper lenguaje de programación muy útil y muy utilizado. Aparte, vamos a estar utilizando Flask. ¿Qué es Flask? Flask es una herramienta de Python que nos va a permitir crear APIs. Entonces, Flask es una herramienta especializada, en la creación de APIs. También vamos a utilizar PostgreSQL, que esto va a ser nuestra base de datos. Y por último, otra tecnología de la que vamos a hablar va a ser SQL Alchemy, que es un ORM. Básicamente, un ORM es lo que permite que Python, ¿verdad? Un lenguaje de programación del servidor, se comunique con Postgres. Entonces, así como la API es nuestro intermediario entre la base de datos y el cliente, SQL Alchemy va a ser nuestro intermediario entre Python y Flask y nuestra base de datos. Entonces, ya dicho esto, vamos a empezar con el código. Para este proyecto voy a utilizar una plantilla de 4Geeks que se llama Flask REST Hello. Esta plantilla la podemos encontrar dentro de GitHub y aquí lo ponemos. Ahí se los dejo. Entonces, esta plantilla es muy buena porque ya viene con las configuraciones básicas que necesitamos para empezar nuestra API, pero igual con suficiente libertad para uno personalizarla a su gusto sin necesidad de estar dando vueltas y buscando en internet y dando golpes. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que yo lo voy a trabajar en mi computadora en local por temas de internet, pero si ustedes quisieran trabajarlo por su cuenta después, siempre pueden utilizar CodeSpace, que es una herramienta de GitHub que te permite trabajar en un entorno en la nube. Entonces, básicamente te permite trabajar en código sin tú tener todos los programas, servicios, bases de datos, etcétera, dentro de tu computadora. O también podríamos utilizar una plataforma que se llama Gitpod, que es muy famosa, es básicamente lo mismo que CodeSpace, pero la competencia, pues. Entonces, vamos a empezar. Y déjenme, voy a crear el proyecto. Y vamos a llamar esto Dictionary. Ok. Entonces vamos a dejar que esto cargue. Ok. cd Dictionary. Y ahora voy a abrir mi editor de texto. En este caso yo utilizo Visual Studio Code o VS Code, que es un editor de texto desarrollado por Microsoft. Es de los más utilizados y de seguro si ya han trabajado en programación o están estudiando programación o están interesados, han escuchado hablar de él o lo han visto. Es sencillamente una herramienta para programadores que tiene extensiones y demás cosas que nos permiten trabajar fácilmente con nuestro código. Y si yo abro este proyecto, vamos a ver que tenemos un montón de carpetas y un montón de cosas. Para ver, cuéntame, Carlos. En la otra clase, y supongo que aquí también lo utilizarás, bueno, no creo porque precisamente vamos a tocar el backend,
Pero hablaste sobre una extensión llamada Console Ninja, que me la bajé, ¿vale? Y la miré. ¿Tendría que conectarse con un webpack o un tal? No acabé de entenderlo. No sé si es que tú tenías la Pro también, la versión Pro, porque sí que te mostraba las cosas. No sé, yo no he conseguido hacerla funcionar. Entonces, si le puedes pegar un repaso rápido. Pues como vamos a tocar el backend, no se me va a hacer fácil, pero Console Ninja es una extensión para frontend, para JavaScript principalmente, que nos permite visualizar dentro del propio Visual Studio los logs que hagamos. Los logs es básicamente información que los programadores utilizamos internamente, ¿verdad? Para debuguear, para buscar errores. Con instalarla debería bastar. Realmente no estoy seguro de qué podría pasar porque a mí no me funciona con algunas plantillas, pero con el 90% sí funciona. Entonces ahí tendrías que buscar en internet para ver si hay alguna configuración extra que te haga falta, compañero Carlos. Vale, perfecto, gracias. Vale, tranquilo. Entonces, para hoy, más adelante vamos a instalar extensiones, pero por ahora no. Entonces, miren que esto nos arroja un montón de archivos, pero vamos a estar pendientes de este archivo, el readme.md. Los archivos readme es la documentación de un proyecto, de una aplicación. Y siempre acá va a estar cómo se utiliza, cómo podemos empezar a utilizar este proyecto, cuáles son los pasos a seguir para crear este proyecto, para iniciarlo desde cero. Y pues aquí nos va a dejar los pasos, yo los voy a explicar por mi cuenta, pero para que sepamos que si posteriormente estamos trabajando en este proyecto, dentro del README siempre vamos a poder encontrar los pasos que nos hagan falta para correr nuestro proyecto. Aparte de este archivo, hay un archivo que se llama .env, en este caso dice .example, que también es muy importante. En este archivo uno guarda, bueno, en este no, este si se dan cuenta dice .example, es un ejemplo. Entonces, los archivos .env normalmente se utilizan para guardar información, llamémosla confidencial. ¿Y qué quiero decir confidencial? Por lo menos acá yo guardo la conexión con mi base de datos. Entonces aquí yo voy a tener que poner mi usuario de base de datos y mi contraseña. Si yo estuviese trabajando en un servidor por lo menos de AWS, que es Amazon Web Servers, Amazon Web Services, Amazon Web Services o Amazon Web Servers. Ahí se me olvidó la última letra. Entonces, si yo estuviese usando AWS o Amazon Web Servers, entonces acá, ¿verdad? Yo tendría que poner la contraseña que yo utilizo para acceder a mi base de datos. E imagínense que yo tenga en un archivo 100% visible esa contraseña, ese usuario, el puerto, la ubicación y el nombre de la base de datos. Pues ni siquiera un hacker muy habilidoso, un hacker como yo que no sé nada de hacker, no soy nada de hacker, no tengo el interés por ahora, podría acceder a la base de datos y hacer desastres, robarme toda la información. Si Facebook por error publicara su base de datos, su URL, yo podría conectarme y descargarme toda la información de todo el mundo, incluyendo, bueno, contraseñas no porque se encriptan, pero sí mensajes privados, etcétera, etcétera, de cosas que lógicamente no queremos que un usuario externo a nuestra compañía o nuestra aplicación acceda. Entonces, el primer paso para comenzar este proyecto para mí va a ser hacer cp en la terminal .env.example.env. ¿Qué quiere decir cp? Cp es un comando de terminal que me permite copiar, ¿verdad? Me permite copiar un archivo a otro archivo. En este caso, yo estoy copiando los contenidos del archivo .env.example al archivo .env. Y si ven, este archivo se ve como grisáceo claro. Eso es porque este archivo no se va a subir a GitHub o al servidor donde yo monte este proyecto. Este archivo es invisible y local. Entonces, bueno, aquí yo tengo que poner, si están trabajando en CodeSpace o Gitpod, no tienen que tocar nada de esto. Con esto que tenemos acá funciona. Como yo estoy trabajando en local, tengo que reemplazar Gitpod, ¿verdad? Que es el usuario por mi usuario, en este caso Olara Code, y Postgres por mi contraseña en mi base de datos 26 360 257 OL
Y por último, poner el nombre de la base de datos con la que yo quiero trabajar. En este caso lo voy a llamar Dictionary, ¿verdad? La API de un diccionario. Entonces, PostgreSQL es nuestra base de datos o Laracode es mi usuario. Esta es mi contraseña en mi base de datos. Y Dictionary es el nombre de la base de datos. Ahora, yo sé que dije que esta es información confidencial, que no deberían compartirla. Como estoy trabajando en local, pues no hay modo de que accedan a esto. Si intentaran acceder a esto, van a intentar acceder a sus propias computadoras. Entonces, no hay problema con mostrar nuestra URL de base de datos local. El problema estaría con mostrar una de un servidor de la nube, de Amazon, de Google, de cualquier cosa que esté en la nube que sea 100% privado. Bueno, ya con eso estoy declarando mi conexión a la base de datos, pero yo tengo que crear esta base de datos. Entonces, para crear esa base de datos dentro de Postgres, yo puedo usar el comando psql, en mi caso, -d Postgres, que es el comando en Mac, por lo menos, para la conexión con la base de datos. Para Windows tendrían que utilizar -u, pero funcionaría igual. Entonces vamos a poner -d para conectarme a mi base de datos. Y ahora dentro de mi terminal puedo hacer create database y el nombre de mi base de datos. Si no estamos seguros de qué es esto es lenguaje de SQL o el lenguaje de las bases de datos. Las bases de datos se parecen a algo así como tablas de Excel. Algún programador senior quizás me vea y me odie por decir eso, pero es como la analogía más cercana que tenemos a algo que el común denominador maneje. Entonces esto básicamente es como que yo estuviese creando una hoja de Excel nueva sobre la que voy a crear distintas tablas o sobre la que voy a trabajar. No es literalmente igual, pero bueno, puede ser parecido, tienen cierto parentesco. Y ya yo creé mi base de datos diccionario. Dictionary. Entonces ya con eso yo tengo asegurada mi conexión con la base de datos. Ahora yo voy a hacer un paso acá que no debería ser obligatorio para todos, pero quizás sí. Si ven, aquí yo tengo un conector de MySQL. Mi computadora no viene por defecto con MySQL y cuando intento instalar las dependencias de mi proyecto, pues no me deja. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser borrar este conector de MySQL y voy a borrar este conector de MySQL Client. También acá abajo en la versión de Python voy a cambiarlo por la versión de Python que yo manejo actualmente. Entonces ya con esos pequeños cambios podemos iniciar este proyecto de verdad. Entonces ahora déjenme refrescar mi terminal. Y ahora yo puedo hacer pipenv shell. Pipenv es una herramienta de Python que nos permite crear un pequeño entorno de desarrollo. Aísla nuestro proyecto del resto de computadoras. Esto nos permite que en cada proyecto tengamos distintas dependencias, distintas versiones quizás de Flask, de SQL Alchemy, de cualquier otra dependencia que tengamos. Entonces con Pipenv Shell yo lo que hago es aislar espacios de trabajo para evitar así contaminar cualquier otro espacio de trabajo que yo tenga u otro proyecto en el que yo tenga que colaborar a futuro. Entonces yo ejecuto este comando y miren que me dijo, ok, estamos tal, bueno, me dijo algo aquí que no debería decir, pero no voy a prestarle mucha atención, voy a hacer pipenv install para instalar mis dependencias y el acá lento pero seguro va a descargar mis dependencias y las va a instalar. Entonces, denme un segundo. Ok. Aquí ya se instaló. Si ven, me dice success o éxito con descargar las dependencias de mi proyecto. Entonces ya yo tengo descargada en este proyecto todas estas herramientas que yo necesito para ejecutar este proyecto. Ahora, antes de seguir, bueno, antes de correr el proyecto, vamos a ver qué nos incluye.
y vemos que tenemos una carpeta que dice dev, container, DIA, VS Code, docs, migrations. Por ahora no vamos a tocar estas 4 carpetas. Estas son carpetas propias del proyecto que por ahora no nos corresponde tocarlas. Pero si podemos abrir la carpeta source, que es en donde principalmente vamos a trabajar. Ok, entonces dentro de source vamos a tener un archivo admin.py que se va a encargar de nuestro panel de admin. Ya dentro de poco lo vemos. Tenemos un archivo app.py que es en donde va a estar nuestra aplicación creada como tal. Tenemos un archivo models que es en donde van a ir los modelos de nuestra base de datos. Tenemos utils y este WSGI. Estos dos archivos son dependencias del proyecto, no tenemos que tocarlos, pero si les interesa, con gusto los pueden abrir y revisar qué hacen. Entonces, por ahora vamos a abrir primero que nada models.py y vamos a entender qué son los modelos. Entonces, si ven aquí hay declarada una clase de Python que se llama user. Esta clase user nos permite crear dentro de nuestra base de datos una tabla, un modelo, un formato de data que queremos guardar. Entonces esto es para normalizar, estandarizar nuestra data. Y si ven, yo declaro que esto va a ser un modelo de mi base de datos que va a tener un campo ID, un campo email, un campo password y un campo isActive. Y esto pues se podría ver, imaginémonos que tenemos una tabla y aquí tenemos ID, aquí tenemos el nombre, la contraseña y el isActive. No estoy seguro de si puso uno más, pero vamos a ver acá ID. Entonces tenemos ID, name, bueno, vamos a poner correo. Vamos a poner acá password y vamos a poner acá is active. Entonces, esta va a ser la representación de nuestra tabla. Y a medida que yo vaya escribiendo, que yo vaya llenando esto, se van a ir agregando filas. Y agrego una fila más. Y agrego una fila más. Entonces, si ven, sí se podría parecer en algo a Excel. Disculpen mi grilla fea, pero la idea se entiende. Y aquí tenemos un correo, una contraseña, un isActive, un dato, un dato, un dato, un dato. Y entonces esto nos permite crear nuestras tablas y estandarizar la forma en la que nuestra información va a ser guardada y procesada. Y si vemos, aquí se declara un ID, que es una columna, y a la vez, aparte de declarar la forma, ¿verdad? Aparte de decir que vamos a tener un ID, vamos a decir que este ID es un integer. Si no estamos familiarizados con un integer, es uno de los tipos de datos primitivos, por así llamarlo, que equivale a un número. Un string equivale a un texto, ¿verdad? Algo como hola, hola. Y esto equivale a un 1. Y un booleano, ¿verdad? Que es el otro que tenemos acá. Un boolean equivale a un tipo de dato binario, sí o no, ¿verdad? Entonces es un tipo de dato que puede valer o sí o no. O quizás otra forma de verlo, verdadero, falso, que quizás estos dos sean más correctos con la definición real, pero es básicamente sí o no aplica este método o es verdadero o falso. Si el usuario está activo es sí o no. ¿Está activo? Sí. Ah, bueno, es verdadero. No, bueno, es falso. Entonces, esta es una estructura de datos o un modelo que viene de fábrica con este proyecto. Para este proyecto que nosotros no vamos a realizar, no vamos a necesitar un usuario porque no vamos a manejar ni inicio de sesión, ni cierre de sesión, ni autenticación, ni encriptación, ni nada de eso. Sino que vamos a hablar de cómo distribuir la data de nuestros modelos a distintos usuarios. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser definir qué modelos vamos a necesitar. Y entonces, como vamos a hacer un diccionario,
pues un diccionario está comprendido de palabras, pero para darle un poco más de complejidad a nuestro diccionario, un poco, no mucho, vamos a agregar también lenguajes. Porque claro, un diccionario como los viejas escuelas que uno tenía en su casa, pues está bien, tienes el diccionario de la Real Academia Española y tienes un diccionario de español, pero como esto va a ser web, lo más probable es que tengamos usuarios de todas partes del mundo y no queremos limitar qué palabras se pueden incluir y queremos también delimitar qué palabras equivale a qué lenguaje, porque pueden haber muchos lenguajes que tengamos palabras muy parecidas. Ahorita no se me ocurre ninguna, pero estoy seguro de que compartimos palabras muchos lenguajes, sobre todo los lenguajes basados en latín. Entonces, para evitar temas de que guardamos una palabra, pero en otro idioma significa otra cosa, pues también vamos a guardar el lenguaje. Entonces, los lenguajes, ¿verdad? Vamos a tener que los lenguajes van a tener una, dos, tres o n cantidad, ¿verdad? Van a tener n cantidad de palabras. Entonces, un lenguaje como el español puede tener todas las palabras que tiene el español, un montón. Y un lenguaje como el inglés, a su vez, puede tener todas las palabras que pues el inglés contiene. Entonces, estas van a ser nuestras dos estructuras de datos, nuestros dos modelos. El modelo lenguaje y el modelo palabras. Para definir un modelo dentro de Flash, tenemos que crear una clase y le asignamos el nombre con la primera letra en mayúscula y normalmente en singular. Entonces, en este caso, vamos a crear language. ¿Por qué language y no lenguaje? Pues en la programación se suelen llamar las cosas en inglés. No importa el idioma que uno maneje, si programas tus aplicaciones basado en inglés, lo más probable es que mucha más gente pueda interactuar con tu programa y ayudarte a desarrollarlo y apoyarte. Entonces vamos a decir que esto va a ser un modelo, ¿verdad? Entonces nuestra clase lenguaje empieza como un modelo y vamos a poner acá pass para que no nos dé un error. Y ahora voy a poner acá nuestra clase word de palabra. Y aquí vamos a poner db.model nuevamente. Y aquí decimos pass. Entonces, muy bien. Ahora tenemos nuestra clase lenguaje y nuestra clase palabra. Y todas las tablas tienen que llevar sí o sí un ID. Un ID es el modo en el que tú puedes filtrar, es uno de los principales modos de filtrado que tenemos en las bases de datos y todas las bases de datos necesitan tener algún tipo de identificador, un valor único que identifique a este elemento, básicamente como nuestro documento de identidad en nuestro país, ¿verdad? Cada quien tiene su propio documento de identidad porque aunque yo me llame Octavio Lara y de seguro hayan que si nada más 10 Octavio Laras más en el país por decir algo, ¿verdad? Pueden ser muchos más, pues yo necesito, como hay más de uno, yo necesito un modo de saber cuál Octavio es el que yo me estoy refiriendo. En este caso, para eso existe el ID dentro de las bases de datos. Entonces esto lo vamos a decir que va a ser un número y que va a ser nuestra primary key, que quiere decir que es el valor identificador. Entonces, cuando uno pone primary key, ya Flash sabe que esto tiene que ser un valor numérico incremental. El primero empieza en 1, el segundo en 2, el tercero en 3 y así consecutivamente. Aparte va a tener un nombre, ¿verdad? Que va a ser db.column, que va a ser un texto, .string, y podemos decir que este texto puede tener como máximo 10 palabras porque no vamos a utilizar el nombre completo, no vamos a utilizar que si English, vamos a utilizar EN o ES o JP o no sé, no me sé muchos otros, FR, francés, exactamente. Entonces aquí vamos a poner que este nombre tiene que ser único. No pueden haber dos lenguajes español dentro de mi base de datos
y no puede ser un campo vacío. Entonces ponemos unique true, nullable false para decir que el campo tiene que ser 100% único y tiene que ser posiblemente, no puede ser nulo. O sea que tiene que sí o sí existir dentro de nuestro modelo. Y ahora vamos a poner words. ¿Pero qué va a ser words? Pues por ahora vamos a dejarlo como un comentario. Y ahora aquí yo voy a crear un método serialize, que esto es muy normal hacerlo cuando se trabaja con SQL Alchemy, ya que esto nos permite a nosotros decir qué información se va a visualizar cuando queramos ver el contenido de este lenguaje, porque como es una línea, una fila de nuestra base de datos, él nos lo va a decir, ok, esta es la fila con el nombre, un nombre random que él va a generar, va a decir language y etcétera de caracteres que nosotros no vamos a entender, pero para que el usuario final lo pueda entender, tenemos que traducirlo a un formato que sea posible de entender. Entonces aquí ponemos name self.name. Entonces, ¿qué nos va a permitir este serialize? Que cuando yo tenga un lenguaje, por lo menos español, ¿verdad? Y yo quiera ver el nombre, yo podría hacer el lenguaje.serialize, ¿verdad? Y eso me retornaría esta información sobre el lenguaje. Es una forma en la que nosotros podemos controlar qué información se visualiza y se muestra al usuario final, y es una forma más limpia de trabajar nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a ver, aquí yo tengo que poner db.column y esto va a ser lo mismo, db.integer, primary key true, y esto va a tener la palabra como tal. Aquí vamos a poner 120 letras porque digamos que se une a alguien de Alemania. Si han visto las palabras alemanas, tienen sin fin de caracteres. Entonces ponemos que pueda tener hasta 120 caracteres. Así no limitamos ningún tipo de contenido dentro de nuestra plataforma. Y ponemos que nullable va a ser falso nuevamente. Entonces estamos diciendo, ok, esta palabra puede tener 120 caracteres, tiene que ser único y tiene que ser nullable false, o sea que no puede ser nuleable, no puede ser omitido. Y aquí vamos a poner nuestra definición. Y aquí pues la definición de la palabra en un diccionario, si uno busca una palabra, aparte queremos la definición, ¿verdad? Entonces, único. No, no tiene que ser único porque hay palabras que son sinónimos, entonces posiblemente no sea útil que sea único. Y no puede estar vacío porque una palabra sin definición no sirve de nada. Entonces vamos a serializar esto. Y creo que ahí alguien levantó la mano, no estoy seguro. Ya vamos a eso. Y definition. Muy bien. ¿Alguien ahí levantó la mano? Cuéntame, Carlos. Sí, estaba mirando lo de string y me pregunto, si no le pones límite, ¿cuál es el límite de string? Porque creo que después hay un campo también text, ¿no? No estaría seguro de cuál es el límite nativo. Para ver eso, podrías revisar la documentación de SQL Alchemy. Yo creo que puede ser como 240, 360 bits. No creo que sea mucho más de eso. Entonces, Vale, perfecto. vale, eso. Cool. Fino. Entonces, miren que ya tengo mis dos modelos creados. Pero si nos damos cuenta, estos dos modelos no se están uniendo. No hay ningún punto de conexión entre el uno y el otro. Para crear una conexión utilizando SQL Alchemy, que es nuestro ORM, el que permite la interacción entre Python y la base de datos, tenemos que crear lo que se llaman relaciones. Las relaciones es definir cómo un modelo se relaciona literal, bueno,
aunque suene como repetitivo, se relaciona con otro modelo. En este caso, nosotros tenemos que esta relación va a ser una de las relaciones más comunes, que es de 1 a muchos. Un lenguaje puede tener muchas palabras. Entonces tenemos que un lenguaje puede tener muchas palabras. Y ahora acá yo tengo que definir cómo funciona esa relación y yo voy a poner words. Miren que ahora utilizo plural. El uso de plural y singular en la programación los va a ayudar mucho a definir qué es una lista o qué es un elemento. Y aquí decimos que esto se va a relacionar con la tabla word y que va a hacer referencia tabla language y lo podemos dejar hasta acá. Si no me equivoco, ya probamos y si sale algún error, lo resolvemos. Y aparte de decir que, ok, nuestro lenguaje va a tener muchas palabras, ¿verdad? Que es una relación con Word. Tenemos que en Word decir con cuál lenguaje se relaciona, porque no sirve de nada que un lenguaje tenga muchas palabras si no sabemos de qué lenguaje es esa palabra. Entonces, en las relaciones, un campo tiene la relación per se y el otro tiene un ID. Este ID va a ser el ID de nuestro lenguaje. Entonces, por lo menos yo creo el lenguaje español que tiene el ID 1, pues en mi palabra hola, que es una palabra de saludo, el language ID debería ser 1, porque es una palabra del idioma español. Entonces, ahora aquí yo pongo, esto también es un integer, y esto es lo que se llama una clave foránea. Foreign key. Y aquí vendría el nombre language.id. Y esto es nullable igual false. Entonces no puede estar vacío. Una palabra sí o sí tiene que pertenecer a un lenguaje. Y ahora vamos a hacer que esto de verdad se represente en nuestra base de datos. Entonces miren que ahora yo voy a, dentro de mi terminal, voy a borrar primero esta carpeta migrations para eliminar cualquier migración previa y yo voy a hacer pipenv run init. Y las migraciones estamos haciendo, ya sé cuál es este error. Ese error es que borré el modelo user, pero no lo dejé de usar en donde se utiliza. Entonces déjenme borrar esto acá y ahora sí debería poder. Tampoco, también lo estoy usando acá abajo, disculpen. Entonces comento esto y volvemos a correr. Ahora sí debería funcionar exactamente. Lo que hacen las migraciones es traducir este código que escribimos acá al lenguaje de base de datos y decirle a la base de datos, oye, estas son las tablas que tú tienes que tener. Entonces el primer paso sería hacer pipem run migrate, que va a preparar las migraciones, va a identificar cuáles son las tablas nuevas, cuáles son los campos nuevos, qué cambios hemos hecho y después vamos a hacer pipem run upgrade, que va a imprimir estos cambios que preprocesamos en la migración a nuestra base de datos. Entonces con pipem run migrate preparamos, decimos, ok, tenemos una nueva tabla con tales campos y otra tabla con tales campos y con pipem run upgrade lo sellamos, lo pasamos de verdad a la base de datos. Y miren que yo corro ese comando y me dice, ok, todo fino. Miren que me dijo que se detectó la creación de una tabla, de otra tabla y aquí me muestra esto. Entonces, súper. Ya tenemos nuestra base de datos actualizada. Y ahora con nuestra base de datos actualizada yo puedo hacer pipem run start. Y ahora por fin corremos nuestro proyecto. Si yo abro esto, miren que me manda a esta página. Esta es una pequeña página de inicio que te da, en teoría, los links en donde tú expones tu información. Vamos a meternos en admin y miren que aquí deberían salirme mis modelos, pero no me salen.
Eso es porque tengo que agregarlos manualmente dentro del archivo admin. Entonces miren que en esta línea de importación importo db, pero también voy a importar language y voy a importar word, la palabra. Y tengo que hacer un admin.add piece of view, model view, y aquí dentro va el modelo language, db.session, session en minúscula. Vamos a copiar y pegar este y aquí pongo en vez de language word. Yo guardo y si yo refresco acá, miren que ahora me sale language con el nombre y word con el nombre. Entonces vamos a darle acá a crear y puedo crear un lenguaje ES de español y lo creo. Y miren que aquí me sale un lenguaje con el nombre ES. Y yo puedo crear una palabra, pero no la vamos a estar creando desde acá porque esto no es realmente lo que queremos hacer. Este panel de admin es para uso interno de nuestra compañía. Esto es lo que nuestro jefe, si quisiera ver cuántos usuarios tenemos o cuál fue el último usuario que se registró o cuál fue la última compra o producto que se procesó, entraría, revisaría y diría, ah, mira, aquí alguien se equivocó con el nombre del lenguaje, vamos a editarlo. Entonces esta es una herramienta de desarrollo más que de uso de verdad para de verdad exponer nuestra data y poder utilizarla en distintos servidores, tenemos que utilizar nuestro archivo app.py. Aquí arriba tenemos la configuración del proyecto. Esto es una configuración estándar de Flask. En la propia documentación de Flask está cómo hacer algo muy parecido a esto. Entonces no vamos a estar hablando de esto, pero esto es la creación de nuestro proyecto de Flask y configuraciones que tiene la plantilla. Y aparte, pues acá sí tenemos rutas. Ven que dice app.route y después entre comillas user y método get. Si ven, este método es el equivalente a methods. Serían nuestros protocolos HTTP. Entonces, esta es una ruta que en teoría muestra, hello, este es tu método get. Pero vamos a borrar esto porque esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y voy a crear mi primera ruta. Entonces yo hago app.route. Y aquí dentro de comillas, ¿verdad? Vendría el punto de mi aplicación donde yo quiero exponer esa información. Si se dan cuenta, mi aplicación está montada en una URL que es 127.1.0.0.1.3000. Eso es donde está mi servidor levantado. Esto sería igual a que estuviera en Google/admin/language. Disculpen. Entonces, vamos a escribir acá languages y vamos a poner acá methods. Segundo, ajá. Y aquí dentro de métodos voy a decir qué tipo de acción quiero permitir que se realice. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es get languages en plural. ¿Por qué en plural? Porque en plural significa muchos. Entonces es importante que uno haga el uso semántico de los plurales o los singulares. Si son muchos, plural. Si es uno, singular. Yo soy súper quisquilloso con eso y les recomiendo que lo sean. Les va a facilitar la vida utilizar plurales y singulares donde tienen que ir. Entonces esta función me debería devolver todos los lenguajes que están disponibles en mi plataforma. Entonces voy a crear esta función all piso languages. Y all languages, ¿qué va a hacer? Pues aquí yo quiero filtrar en mi base de datos todos mis lenguajes. Para hacer eso, primero tengo que importar mi modelo language. Y me cambio acá. Entonces, language.query.all. ¿Y qué significa esto? Language.query.all literalmente está diciendo en la base de datos busca todos los elementos que existan del lenguaje. Y ahora aquí yo voy a hacer algo que se llama serialize languages.
¿Y qué es serializar? Si se acuerdan, dentro de nuestro modelo creamos un método serializador que es lo que nos permite ver nuestra información en lenguaje humano y no lenguaje de Python o lenguaje de la base de datos, sino que literalmente nos va a dar una información legible que alguien pueda ver y decir, oye, esto se entiende. Y para hacer esto vamos a utilizar un método de Python que es crear una lista a partir de otra lista. Entonces, vamos a ver esto. Esto aquí va a ser language.serialize for language in all piso languages. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que va a ejecutar esta función por cada lenguaje en los lenguajes. Entonces intentémoslo leer como de inglés a español. Quizás miren que nos da una acción por lenguaje. Entonces vamos a ejecutar esto por cada lenguaje en nuestros lenguajes. Este es un método de Python muy común para crear una lista a partir de otra lista. Y ahora yo puedo retornar esta información JSONificada. ¿Y qué es JSONificada? Pues JSON es un formato de comunicación web o de servidores de lo digital, que es JavaScript Object Model, Object Notation, perdón, que esto es igual a JSON. Básicamente es un lenguaje, un punto medio, ¿verdad?, entre nuestro servidor y cualquier cliente que quiera recibir esa información. Entonces, cualquier persona del mundo podría procesar esta información sin necesidad de trabajar con Python. Entonces lo pasamos a un terreno medio, ¿verdad? En vez de dejarlo en Python, porque nosotros trabajamos en Python, lo llevamos a un terreno medio, algo que todo el mundo pueda utilizar de ser necesario. Ahora yo guardo y voy a probar esto. Para probar esto tenemos que utilizar algún tipo de cliente de HTTP. En este caso yo voy a utilizar una extensión que se llama Thunder Client. Uy, con espacio. Thunder Client. Aquí está. Miren, es esta que tiene el rayo morado. Esta extensión nos permite simular que somos un cliente buscando información en un servidor. Si yo lo abro, me da aquí la opción de nuevo request, new request. Le doy clic a new request y aquí me permite poner una URL. Voy a poner mi URL, en este caso HTTP 127.0.0.1, dos puntos. 3000 y ahora vendría esto que yo puse acá. Entonces esto es lo que se llama un endpoint o un punto, vamos a llamarlo punto de distribución o punto de conexión. Suena mejor y tiene más sentido. Entonces esto es un punto de conexión, un punto dentro de mi servidor, ¿verdad? Que podría llamarse google.com si estuviésemos en la web, en un servidor de verdad. Y yo le digo que, ok, cuando en google.com vayas a /languages con el método get, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a probar languages. Y yo le doy enter y me dijo internal server error. Object of type language is not. Para ver, language.serialize for language in. Si lo llamamos, déjenme revisar acá, language serializado. Ok, ¿y por qué ya va? Porque creé, si se dan cuenta, esto es un error que pasa mucho. Miren que creé esta variable que contiene mi información en lenguaje JSON, ¿verdad? En lenguaje humano, legible, pero retorné otra cosa. Entonces vamos a poner acá, cambiar esto por Serialized Languages y le doy Send y miren que me trae ID y Name español. Entonces ya estamos recibiendo en nuestra API nuestra primera información y esto podría ser consumido, ¿verdad? Si estuviese en un servidor de verdad, esto lo podría consumir alguien en Japón y alguien en Estados Unidos y alguien en España y alguien en Australia, todos al mismo tiempo apuntando a esta dirección. Entonces voy a guardar esto y ya tenemos nuestro primer método get.
Pero ok, ¿qué dijimos que queríamos hacer? Aparte de eso, queremos poder crear un elemento, ¿verdad? Un lenguaje nuevo. Y vamos a hacer acá app.route y vamos a crear otra ruta, otro punto donde exponemos. Y este lo voy a llamar en singular porque es para la creación de un elemento. Para ver, ¿me escuchan fino, fuerte y claro? Sí, ok, cool. Si no dicen nada, tomar eso como bien. Entonces vamos a poner acá methods, métodos, y esto va a tener un método post. Sí. Entonces, el método... Todo bien, perfecto, sí, no te preocupes. Full, gracias. Es que aquí han habido como problemas de internet y electricidad, entonces ando medio paranoico. Entonces, post, si se acuerdan, era para crear. Y aquí voy a poner definición y vamos a llamar a esta función crear lenguaje. Entonces creo una ruta nueva donde expongo otro punto de contacto, otro punto de conexión, pero este va a obedecer al método post. ¿Y qué va a hacer? Pues este nombre nos lo dice. Esto yo lo podría llamar for geeks. Ah, bueno, for geeks no, porque no puede empezar geeks for. Pero deberíamos ser bastante... deberían ser autoexplicativos los nombres. Si aquí dice get languages, que significa obtener lenguaje, aquí yo puedo poner create language, que significa crear un lenguaje. Y ahora este va a ser un poco distinto que el de arriba, porque en el de arriba procesamos información que ya tenemos guardada en la base de datos. En este la vamos a crear. Entonces la información va a venir de mi cliente, o en este caso de mi Thunder Client. No va a venir de mi propio código. Entonces, para uno recibir información de Thunder Client, hay varios métodos. Nosotros vamos a estar recibiendo la información en el método /formato JSON, ¿verdad? Porque ya dijimos que JSON era un terreno medio, un terreno común, un lugar donde los lenguajes de programación pueden decir, ok, todos podemos manejar esa data, así que vamos a siempre traducir nuestra data a esto, que es lo más fácil de trabajar. Entonces, para yo hacer eso, yo puedo hacer algo como request piso body y recibo el body de mi petición, la información que envía el usuario. Y hago request.get piso JSON. Entonces, ¿qué es request? Request es la petición, es lo que se envía aquí a través de esta plataforma o en un cliente, en una página web, lo que se envía a través de un formulario, ¿verdad? A el servidor. Y lo estoy recibiendo en lenguaje JSON. Si vemos acá, yo le voy a dar a body, ¿verdad? Miren que request body, le doy a body. Y miren que aquí estoy en formato JSON. Hay otros formatos, como les digo, no es el único, pero el principalmente usado es JSON, que siempre debería empezar con llaves. Entonces, ¿qué necesitamos para crear un lenguaje? Para crear un lenguaje necesitamos el nombre únicamente. No hay demasiado más que ver. Entonces, primero que nada, vamos a validar punto piso body existe. Entonces, si esto no existe, si el usuario, el frontend, el cliente o nosotros mismos acá no enviamos un body, pues vamos a levantar esto, raise API exception. Y aquí vamos a poner necesitas un body. API exception es algo que está de la plantilla que nos permite pues dar errores de una manera sencilla. Y aquí ponemos status 400. 400 significa bad request. O sea que hiciste algo mal tú, que es un error tuyo y no de la API. Que es un error del que utiliza la API y no el que hace la API. Y ahora acá podemos ver si existe el nombre dentro de ese cuerpo, dentro de ese body. ¿Por qué? Porque el nombre es lo que primordialmente queremos, ¿verdad? Para crear el lenguaje nada más necesitamos el nombre. Y si el nombre no está dentro del body, no vale la pena continuar. Así que copiamos y pegamos solamente para facilitar. Necesitas especificar un
nombre entre paréntesis, name. Y ahora sí, ¿verdad? Podemos crear nuestro nuevo lenguaje. Para crear un nuevo lenguaje, utilizamos el mismo modelo que creamos previamente, el que utilizamos para filtrar también. Entonces, aquí vamos a hacer language y dentro de paréntesis ponemos el campo que queremos y podemos hacer request piso body entre corchetes name. Entre corchetes porque request body sería lo que es un dictionary dentro de Python, ¿ok? Esto es una estructura de datos de Python, no ser confundido con el diccionario como tal del lenguaje. Dictionary es este diccionario es un tipo de dato de Python, no lo que estamos creando. Entonces, ya yo creé la nueva instancia, ¿verdad? Estoy creando un nuevo lenguaje, digamos, para el inglés. Ahora tengo que agregarlo a mi base de datos con db.session.add new language y db.session.commit. Y aquí no podemos retornar Sonify y podemos hacer new language y serialize. Y ponemos un status 201. 201 significa creado. Entonces, eso es como el status 404, not found. Es sencillamente un dígito que te da algún tipo de contexto del error de lo que está ocurriendo. Entonces, ya creamos nuestro post para el lenguaje. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda probarlo. No sirve de nada esto si no lo probamos. Entonces, me vengo aquí de nuevo a Thunder Client, cambio mi URL al language en singular, cambio el método que si ven aquí está en get, lo voy a cambiar a post y ahora dentro de estas llaves pongo name y aquí vamos a poner en. Bueno, déjenme hacer algo más acá y aquí voy a poner punto upper. Upper significa uppercase, uppercase o mayúscula. Así nos aseguramos de que esté estandarizado, que cualquier 2 caracteres que el usuario, o 3 caracteres, dependiendo del lenguaje, que el usuario ponga ahí, siempre estén en mayúscula. Entonces pongo en, ¿verdad? Y lo mando. Y excelente, entonces ya se creó otro lenguaje. ¿Qué pasa si intento crearlo? Miren que él me da un error que no estamos manejando. Y el error es porque dijimos que los nombres tenían que ser únicos. Entonces yo acá también debería, ¿verdad? Esto no es obligatorio, pero es una buena práctica. Yo aquí podría poner exist language, una variable nueva que sea language.filter, query.filter piso by y entre paréntesis yo puedo filtrar por un campo. En este caso quiero ver si name es igual a request piso body entre corchetes name upper a mayúscula nuevamente. Y si esto existiera, if exists language, si esto existe, pues raise, vamos a levantar un error que diga ya existe ese lenguaje y una carita triste. Y ahora lo volvemos a mandar y nos debería dar un error exactamente, humanamente legible que dice, mira, ya ese lenguaje existe. Entonces, ya con estas buenas líneas, estas buenas 20 líneas de código, creamos nuestro primer método post y estamos creando data dentro de nuestra API, ¿verdad? La estamos creando de manera, pues vamos a llamarlo dinámico, vamos a poner acá FR de francés, creo que es FR. Y mira que ahora me está diciendo que existe. Pues yo creé francés anteriormente, o aquí if exists this language is not none. Ok, yo creo que me puedo haber equivocado ahí. Si esto no es none.
pues aquí por algún motivo siempre está entrando acá. Query, filter, by, name, request, body, name, uppercase. Porque existe language query filter by. Pues este error no me lo esperaba. No estoy seguro de qué me está ocurriendo Métele si acá. cale un print ahí para ver qué está pasando, pero... No, Yo vamos es que a... sinceramente utilizo otra cosa completamente distinta para hacer las APIs, estoy aprendiendo un montón. Porque yo las bueno, cool. request y demás las hago de manera, y los query y demás los hago de una manera que ya no está, bueno, esta es la parte de lo que estás utilizando tú, es el Flask antiguo, que ahora con la 3.0 ya ha cambiado. Y la verdad es que se vuelve vamos, un desastre, Sí. pero sí que filtra muchos de los problemas, como por ejemplo que estás teniendo tú ahora, que sí que te devuelven ONE en caso de que no lo encuentre y cosas así. Sí, esto me parece raro porque yo hice básicamente esto mismo como una práctica lógicamente y pues por algún motivo este en específico no me está funcionando. No estoy seguro de en qué me equivoqué, pero request by name igual filter by query. Punto first. Obtener el primero. Entonces mi error era que no estaba especificando quizás exactamente. Mi error era que estaba obteniendo todo el modelo sin especificar que quería encontrar el primero que hiciera match. Ok, entonces eso fue más error de... Eso es lo que llaman en programación, creo que un error de capa 8, cuando es uno mismo, el usuario, el que se está equivocando. Entonces, nada, muchachos, ese fue un momento de programador. Entonces, pero ya resolvimos ese error. Al que escriba un código sin errores, muchachos, que Dios lo bendiga. Entonces, seguimos acá y pues ya tenemos nuestro método get para obtener todos los lenguajes. Y si yo ahora hago languages y pongo get, send, miren que ahora me trae todos mis lenguajes. Español, inglés, ruso, creo que RS es ruso, ni siquiera sé si eso es un lenguaje, pero... Y francés, vamos a fingir que RS es ruso. Y ya con eso yo creo que podríamos darnos por terminado con el lenguaje porque, bueno, el lenguaje debería ser algo que uno precargue a la aplicación, ¿verdad? Que diga, ok, estos son los lenguajes que yo tengo permitido y no algo que uno esté agregando constantemente y a la ligera. Ahora, con las palabras sí vendría algo más interesante. Entonces, primero que nada, igual que siempre, a mí me gusta empezar con obtener. Yo siempre creo que uno debería empezar sus APIs con obtener porque debería ser de lo más sencillo de hacer y es algo que si sales del primero, más fácil aún. Entonces, app route y aquí vamos a poner una ruta que diga words. Words de palabras en inglés y esto va a obedecer al método get. Y vamos a definir get all words. Y esto nos va a traer las palabras indiscriminadamente, sin importar si es español, inglés, ruso, francés, etc. Él sencillamente nos va a devolver todas las palabras habidas y por haber. Y ahora yo hago algo muy parecido a esto que hicimos acá arriba de languages, ¿verdad? Yo hago all words igual a words. Pero miren que me marca un error porque no lo he importado. Subo a donde dice from models import db language y word. Ahora, palabra. Parte del lenguaje, la palabra word en singular, query.all. Entonces obtenemos todos los elementos de la palabra serialized piece of words. Y nuevamente word.serialize for word in all piece of words y retornamos JSONify serialized words 200. Entonces, nuevamente, por cada palabra
en las palabras serializamos esa palabra, o sea, la llevamos a algo que sea comprensible para un navegador o un usuario o alguien que esté trabajando con nuestra API. Vamos a crear otra solicitud para no borrar esta nada más. Y ahora yo puedo intentar haciendo un get a words. Y miren que me trae una lista vacía. ¿Y por qué me trae una lista vacía? Porque no hemos creado ninguna palabra. Así que vamos ahora a crear una palabra. Entonces, para crear la palabra podemos seguir nuevamente un patrón muy parecido al de los lenguajes. Primero, en singular, word, ¿verdad? Porque vamos a crear una palabra. Esto obedece al método post, porque vamos a crear y vamos a create word. Entonces, primero que nada, nuevamente, vamos ahora a volver a abrir este para tenerlo de referencia. Y lo primero que tenemos que hacer es recibir, ¿verdad? Nuestro body. ¿Qué va a ser nuestro body? Bueno, vamos a volver aquí con el mismo nombre para mantener un patrón. Request body igual a request punto get piso JSON para obtener la información de JSON. Y bueno, nuevamente vamos a hacer nuestras validaciones. Si request piso body is none, o sea, si el usuario no manda un body, pues vamos a levantar este mismo error. En cambio, bueno, aparte, si la palabra not in request piso body, o sea, si el usuario no manda el campo palabra dentro del body, pues ponemos acá, necesitas una palabra. Y if, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la definición. Sorry que copie y pegue, yo soy 100% en contra de eso, pero es para que nos rinda mejor el tiempo. Entonces, espero me perdonen eso. Una definición y if language piso ID not in request piso body. Y nuevamente levantamos un error que diga necesitas un lenguaje para tu palabra. Y estas son todas las validaciones que necesitamos por ahora con respecto al body. Pero también tenemos que validar si el lenguaje que el usuario mandó existe. Pues, ¿quién me dice a mí que ese usuario no va a poner ahí 999 y yo no tengo 999 lenguajes? Entonces, vamos a filtrar en nuestra base de datos para ver si el lenguaje que esa persona está mandando de verdad existe o si están intentando hacer algo malo dentro de mi base de datos. Entonces, en el request body reviso el language piso ID y si if language, aquí ya se me va a olvidar, no, con get no hace falta el first, is none, si esto no existe, pues levantamos un error que diga lenguaje no encontrado. Y aquí ponemos un estatus de 404, porque 404 es not found. Y ahora sí, ¿verdad? Podemos hacer word igual a word. Bueno, mentira, les miento. Primero tenemos que ver si la palabra existe siquiera. Entonces vamos a hacer word piso exist. ¿Por qué? Porque no podemos, por lo menos, no podemos tener en mi mismo diccionario dos definiciones de perro. ¿Por qué? Pues porque hay una sola definición de perro. Bueno, quizás puedan haber muchas definiciones, pero hay una sola palabra perro. Entonces, vamos a filtrar en Word, filter piso by, y vamos a ver si existe la palabra, ¿verdad? Que el usuario está intentando agregar. Word, con ese lenguaje. Nuevamente, quizás haya un
dos lenguajes que quizás compartan algún tipo de palabra o sean muy parecidas, entonces siempre filtramos por ambos. Así nos aseguramos que nada más haya una palabra en un lenguaje con esa escritura. Y si word is not, o sea, si la palabra word piso exist is not none, o sea que si existe, en teoría no debería hacer falta tanta cosa. Vamos a poner acá, if word exists, si la palabra existe, retornamos este error y ponemos ya la palabra existe y retornamos un error 400. Ok, ahora por fin de toda esta obligación, si podemos crear nuestra nueva palabra. New word va a ser igual a word. Y aquí pasamos la palabra. Request, piso, body, word. ¿Qué más? Definition. Request, piso, body, definición. Aquí me equivoqué. Ajá. Si la palabra, le pasamos la palabra, la definición y aparte le tenemos que pasar el language piso ID. Request piso body. Y quizás vean que tengo muchos if y muchas validaciones, pero es muy importante que uno como backend, cuando trabajemos como backend, seamos ultra paranoicos y validemos todo lo que se pueda validar, porque nosotros vamos a ser los que salvaguardamos, ¿verdad? Nosotros somos la capa que defiende en teoría a nuestra base de datos. Entonces, si vulneran al cliente, nosotros no podemos confiar en el cliente porque no sabemos si el cliente lo van a vulnerar. Entonces, uno tiene que estar preparado para lo peor y hacer todo tipo de validaciones necesarias para evitar algún problema. Bueno, y uno dice vulnerar, pero podría ser sencillamente un error del frontend o del cliente o alguien intentando hacer algo directamente con nosotros. Serialize 201, que significa creado. Y ahora por fin, ¿verdad? Después de todo esto, podemos probar. Miren que se hizo bien extenso. Podemos probar nuestro endpoint. Y es nuevamente singular. Vamos a poner acá, tenemos que poner entonces el campo word. Y vamos a poner perro. Y aquí definition. El mejor amigo del hombre. Y por último, language piso ID. Y vamos a pasarle 1. ¿Por qué 1? Bueno, vamos a revisar nuevamente acá. Yo le vuelvo a dar get. Miren que 1 es igual a español. Entonces yo lo puedo pasar en español. Antes de guardar voy a hacer algo más. Y aquí le voy a pasar punto lower, que es lo contrario a punto upper, ¿verdad? Si punto upper lo lleva a letras mayúsculas, punto lower lo lleva a letras minúsculas. Entonces yo quiero guardar mi palabra en minúsculas para asegurarme que si la persona pasa una vez perro y después otra vez perro y después otra vez perro y después otra vez, creo que se entiende la idea, pero no me guarde 4 perros. ¿Por qué? Porque hay una sola palabra que es de perro. No importa si te equivocas 10.000 veces escribiéndola, es una sola palabra. Entonces con esto, pues le decimos al usuario, ok, no me importa cómo tú lo pases, yo lo guardo en minúscula. Eso nada más para sanear nuestra data de algún modo. Ponemos método post, send y, ok, Word has no attribute filter by. Para ver, aquí me faltó punto query. Entonces, palabra.query, que significa búsqueda y filtra por. Le doy send, ok, y me lo creo.
Y ahora, ¿cómo puedo verificar que esto de verdad funcionó y que se guardó en mi base de datos? Puedo volver a probar el método get y le doy send. Y miren que me está trayendo todas las palabras. En este caso me está trayendo a el mejor amigo del hombre, el perro. Entonces ya tenemos un método que crea una palabra, un método que nos obtiene todas las palabras dentro de nuestro diccionario creado. Y por último vamos a hacer un par de cosas más porque ya se ha extendido, pero cuéntenme si tienen alguna duda hasta ahora antes de seguir, porque aunque nos faltan cosas que hacer, esta ya es una API. Quizás no la más extensa del mundo, pero es una API, es un centro de distribución que yo podría hacer una página que sea un diccionario. Entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta los que estamos acá, si todo claro. Somos pocos, así que pueden preguntar con confianza. Si no, sigo y voy a crear un par de rutas más antes de concluir. Pero a ver, Carlos, todo bien de momento. Gracias, pana Carlos, por responder. Corazoncito para ti. Entonces, ahora acá vamos a hacer... ¿Qué más quiero hacer? Pues vamos a crear otra palabra para que veamos. Y vamos a poner acá post. Y vamos a poner singular. Vamos a poner duck. Y vamos a poner acá men's best friend. El mejor amigo del hombre. The man's best friend. Man's best friend. Sí, bueno, está mal escrito creo, pero eso es lo de menos. Entonces le pasamos un 2 porque el lenguaje inglés tiene 2, ¿verdad? Tiene el ID de 2. Y yo le mando send y miren que me crea mi definición de perro, el mejor amigo del hombre. Y vamos a ponerlo ahora método get y busco mis palabras. Y miren que me está trayendo tanto mis palabras en español como en inglés. Pero lo más probable es que la persona que utilice esto no quiera todas las palabras en todos los idiomas, sino que quiera quizás todas las palabras de un idioma específico. Entonces vamos a intentar darle al usuario esa habilidad, ¿verdad? De poder filtrar por un lenguaje. Entonces vamos a utilizar el app.route nuevamente y vamos a crear una ruta. Pero ahora bueno, vamos a poner /words en plural nuevamente. Y ahora esta ruta va a recibir un parámetro dinámico. O sea, un valor en la URL que vamos a utilizar como variable. Y en este caso vamos a pasar el lenguaje. ¿Para qué? Para así poder filtrar a través de un lenguaje. Y miren que esto lo paso, primero pongo el tipo de dato que es string y después el nombre de la variable. Esto se podría llamar cualquier cosa. Pero para ser didáctico, ¿verdad? Y que tenga más sentido, vamos a llamarlo language. Pero eso es un nombre de variable que yo defino a mi propio juicio. Entonces yo puedo hacer def, ¿verdad? Get words by language. Especifico que esta es la función para obtener palabras por un lenguaje, ¿verdad? No genérico, sino que busco las palabras con un lenguaje. Entonces, primero que nada voy a hacer language y voy a ver si dicho lenguaje de verdad existe. Como me lo está pasando por nombre, aquí el usuario podría poner lo que él quiera. Como es un texto, podría pasar literalmente cualquier cosa. Entonces vamos a usar language nuevamente .query.filterBy para filtrar a través de un campo y filtramos a través del campo nombre y este campo nombre va a ser igual a esta variable que yo defino acá la tengo que recibir dentro de los paréntesis también y no puedo llamar entonces language in db. Ok. Y name que sea igual a language.upper. Como todos los lenguajes los guardamos en letras mayúsculas, nuevamente yo me quiero asegurar que si el usuario llegara a pasar por la URL, ¿verdad? Hiciera si él hace words /en,
pues que mi página sea que mi aplicación sea lo suficientemente inteligente para decir, ok, oye, pero este EN no debería existir, sino que existe EN. Entonces, para evitar que eso quede en manos de alguien más, yo acá también doblemente valido, ¿verdad? Y pongo language.toOper, bueno, Oper, para pasarlo a mayúscula. Entonces, como siempre, si el lenguaje en la base de datos is none, o sea que no existe, vamos a levantar este mismo error. En cambio, si sí existe, pues podemos hacer words by language, palabras por lenguaje, y bueno, word.query.filter piso by, ¿verdad? Vamos a filtrar a través de quién. Pues vamos a filtrar a través de el language piso ID que sea igual a language in DB, que es el objeto que yo estoy recibiendo en mi base de datos, y .id, su ID, y all. Entonces buscamos todos los elementos dentro de Word que hagan juego con este language in DB ID. Y bueno, serialized words, nuevamente, que sea igual a word.serialize por cada palabra for word in words by language. Y retornamos JSONify serialized piso words. Ok, entonces ahora en teoría cuando yo busque esta URL, ¿verdad? Me la voy a copiar y la voy a pegar acá. Si yo busco, me dice query object has no attribute ID. Aquí yo puse, y aquí tengo que poner punto first para simbolizar que es el primer lenguaje que encuentre con esta característica. Nuevamente, un error mío. Y le damos y me trae esta palabra en inglés. Ahora vamos a poner acá otra palabra y vamos a poner car. Vamos a poner means of transportation. Hacemos un método post a Word, creamos un carro, ¿verdad? Y ahora si yo busco las palabras en general, con el método get, me trae 3 palabras, 2 que pertenecen al inglés y una que pertenece al español. Si yo busco acá words en, me trae las 2 palabras en inglés, y si pongo s, me trae las palabras en español. Y este mismo concepto lo podemos llevar más allá para decir, ok, si un usuario quiere filtrar una palabra en un lenguaje, ¿verdad? Yo quiero buscar la definición de estroboscópico o cualquier palabra complicada que uno no se sepa la definición en un lenguaje, pues yo quisiera que el usuario pudiera buscar en mi API, en la ruta words, inglés, y aparte something, cualquier palabra, ¿verdad? Una palabra al final. Entonces vamos a crear, siguiendo lo mismo de arriba, muy parecido. Vamos a hacer word en singular, porque es una palabra, ¿verdad? Word, una palabra en un idioma que debería seguir este patrón, por ejemplo. O sea, que debería tener este contenido. Entonces defino get words by language. Obtengo una palabra por un lenguaje. Entonces, nuevamente, me voy a copiar esto de acá arriba porque, bueno, vamos a escribirlo porque ¿quién soy yo para decirles después que no hagan esto si yo lo hago todo el tiempo? Entonces vamos acá a
language in db igual language.query.filter piso by. Y esto es igual, exactamente igual que arriba. Name igual a language.upper, ¿verdad? Lo llamamos a mayúscula para evitar que si el usuario lo pasa en minúscula nos dé un error. If language none, este sí me lo copio, exactamente el mismo. Y ahora como estoy buscando, no nada más estoy buscando todas las palabras dentro de un lenguaje, que en el peor caso nos devuelve una lista vacía, ¿verdad? Si yo busco acá francés, por lo menos, me devuelve una lista vacía. Y si busco ruso, me devuelve una lista vacía. Pero aquí, en cambio, necesito que me devuelva un error si no encuentra la palabra. Si no encontramos esa palabra, quiere decir que el usuario está equivocado o hace falta agregarla. Entonces vamos a buscar por piso by y ponemos word igual word, ¿verdad? Este word es el que yo le paso por la URL y este word es el nombre del campo. Y aparte, bueno, language piso ID igual a language in db.id y aquí buscamos a la primera vez que lo encontremos porque como son únicos, con encontrar uno nos basta, no queremos que revise toda la base de datos. Y preguntamos si word in db is none, o sea, si esa palabra no existe, le ponemos palabra no encontrada y una carita triste. Bueno, ustedes saben que esa carita triste nos va a acompañar. Y si sí la encontramos, pues retornamos nuestra palabra indb.serialize, coma, 200, un estatus de que todo bien. 200 significa ok. Es un genérico que dice, bueno, todo funcionó. Entonces vamos a probar. Si yo pongo en español carro, me debería decir... Ah, es singular, perdón. Words. Me dice, epa, palabra no encontrada. Y si pongo EN de inglés y pongo car, me dice, ok, medio de transporte, carro. Entonces ya tenemos, pues realmente una API que se asemeja mucho a un diccionario. Nos faltan dos operaciones por ver, que son dos operaciones, ¿cómo decirlo? Que quizás no sean demasiado relevantes para esta API, pero son operaciones de APIs que tenemos que saber manejar. Ah, miren, como yo no le pasé el método a estos dos, él tomó por defecto el get, pero como uno es un programador bueno que tiene buenas prácticas, le pasamos a no, este es método get. Hay que especificar las cosas. Explícito es mejor que implícito. Eso tiene que ver con el send de Python. El send de Python es algo así, un mantra que los programadores pythonistas de Python siempre cuando te dicen, ¿sabes Python? Ah, ¿conoces el send de Python? Si tú dices que no conoces el send de Python, a un programador puro de Python le da un infarto. Un entrevistador casi le da algo cuando yo, bueno, no estoy seguro de qué es eso. Pero entonces, si les interesa, les recomiendo que lo busquen en internet. Yo creo que ahorita les muestro, eso está incluido hasta en el propio lenguaje. Es algo bien, bien religioso. Pero algo de lo que dice es que explícito es mejor que implícito. Y eso lo estamos aplicando acá. Miren que yo pongo lenguaje en base de datos. Yo podría poner L. Y como es una variable, yo la puedo llamar L. ¿Sabes? No hay nadie que me esté prohibiendo, pero como yo quiero ser explícito, siempre nombres largos, mejor que poner un nombre corto que después yo no vaya a entender. Entonces, una de las últimas cosas que vamos a hacer va a ser borrar una palabra. Y esto va a responder al método delete. Y vamos a definir delete a word.
y aquí recibimos el ID. ¿Por qué el ID en vez de la palabra o del lenguaje? Porque como es un método de borrado, no un método de filtrado o algo que quizás queremos que la gente pueda acceder de manera sencilla, preferimos que sea con el ID, porque si no cualquier persona nada más con saberse una palabra podría borrar nuestro lenguaje, nuestra palabra. Pero en cambio aquí necesitas el ID y pues como es borrar no filtrado, con saber el ID nos basta y nos sobra. Entonces para borrar es muy sencillo. Primero vamos a filtrar para ver si esa palabra de verdad existe. Punto get y filtramos por el ID. Si la palabra is none, o sea que no existe, pues le decimos, oye amigo, no existe, esa palabra no la conocemos. Si queremos borrar, ¿verdad? Ah, miren, y aquí, no, estoy filtrando, mentira, aquí sí, nada, me confundí un segundo, disculpen. Entonces, como estamos borrando, en vez de hacer db.session.add, vamos a hacer db.session.delete word. Guardamos ese cambio, ¿verdad? Guardamos esa operación, hacemos un commit y retornamos JSONify y ponemos, sí, message. Palabra removida con éxito. Y ponemos un 200. Entonces, ahora, carro es mi palabra con el ID número 3. Para yo borrar carro, yo tendría que borrar esta URL. Pongo 3, ¿verdad? Que es el ID de la palabra que quiero borrar. Y pongo el método delete. Si le doy, me dice palabra removida con éxito. Si le vuelvo a dar, me dice palabra no encontrada. Y si busco todas mis palabras, ahora con el método get, perdón, ahora me sale pues nada más 2 palabras. Entonces con estas 5 líneas ya borramos. Y ahora vamos a decir que nos equivocamos creando una palabra. Entonces ya borramos y aquí debajo de crear vamos a poner un método que diga app.route y aquí ponemos el ID, int ID, methods y vamos a poner un método put. Definimos nuestra función update word, podemos poner actualizar palabra. Y pues, entonces aquí hay varios pasos que seguir. Lo primero que yo quisiera hacer es validar si esa palabra de verdad existe. Entonces yo puedo hacer word igual a. Y aquí yo puedo .query.get id. If word is none. Entonces si la palabra no existe, pues vamos a poner acá la palabra. La palabra no existe. Si la palabra sí existe, bueno, entonces yo quiero ver si el usuario me está mandando un body, ¿verdad? Si me está mandando algún tipo de información que yo pueda utilizar. Y hacemos get JSON y validamos if request piece of body is none, si no existe, levantamos un error. Tienes que pasar un body. Ok, y ahora podemos hacer, ok, if request, miren que vamos a hacer algo un poco distinto, por así decirlo, ¿verdad? Y en vez de, normalmente, validamos y decíamos, ok, si word not in, ¿verdad? Estamos preguntando si la palabra no existe en el request body, pues hace esto. Pero ahora queremos ver si sí existe. Si la palabra existe, ¿verdad? Si la palabra existe en request, si el campo palabra existe en request piece of body, queremos cambiar el word de la palabra. Sé que es raro que sea word.word, pero word
Este primero es la instancia y el segundo es el campo que vamos a modificar. Y hacemos esto que sea igual a request piso body, entre corchetes, word. Y aquí podemos volver a preguntar if definition in request piso body word piso.definition igual a request piso body definition. Y podríamos ver, bueno, if language piso id in request piso body. Bueno, aquí tendríamos que ver si el lenguaje de verdad existe. Request piso body language piso id. If language is none, levantamos un error que diga lenguaje inválido. Y anulamos toda la operación, ¿verdad? O sea, si el lenguaje no existe y lo estás intentando modificar, pues no vale la pena seguir. Si el lenguaje sí existe, o sea, el lenguaje nuevo que tú estás intentando poner existe, pues hacemos word.language piso id igual a language.id. De esto último tengo mis dudas. Quizás funcione. Creo que en pocas veces he editado un foreign key, una clave foránea desde acá. Y ya una vez hacemos los cambios, hacemos db.session.commit y retornamos JSONify word.serialize, 200. Ok, entonces vamos a hacer un método. Tenemos la palabra doc. Vamos a agregar otra palabra, nada más para no dañar esto que ya tenemos acá que funciona fino. Y vamos a poner cat. Y vamos a poner acá means of transportation. Entonces estamos poniendo que un gato es un método de transporte del idioma francés. Lógicamente eso no es así, pero vamos a ponerlo acá. Lenguaje no encontrado. No tengo. Vamos a poner lenguaje 5, que es el francés, perdón. Send. Y guardamos al gato como un medio de transporte con el idioma francés. Todo está mal. Entonces vamos a hacer un método put en la palabra si lo pusimos singular acá arriba. Word singular. Entonces, y aquí palabra con el ID 4, entonces no es un método de transporte, es house pet. Cualquier cosa. Y esto es del idioma inglés. Yo lo doy send y miren que ahora me dice, ok, te devolvemos esta información. Y si yo vuelvo a hacer un método get en todas las palabras, me sale que gato es una mascota de hogar. Y si busco las palabras en el idioma inglés, me sale gato. Si busco las palabras en el idioma francés, no me sale nada. Entonces, ya tenemos una API que puede crear, obtener, filtrar, validar y eliminar. Entonces es una API súper completa. Yo sé que vimos muchísimas cosas. Este código yo se los voy a compartir a ustedes, ¿ok? Para que lo puedan tener a la mano y poder revisarlo después a la vez que ven el video. Pero con esto vamos a terminar con este workshop, ¿ok? Entonces ahora quisiera que viniera un momento de dudas, si tuvieran preguntas, vimos muchísimo contenido, quisiera saber si todo se entendió, si quedó alguna duda, si quisieran que les volviera a explicar algo o si todo fino, cualquier cosa se les aprecia. Entonces vamos por acá.
For Geeks Dictionary API. Voy a crear este repositorio y git remote. A ver, aquí ya está. Entonces les dejo por acá el repositorio a el proyecto que acabamos de realizar. Espero que hayan aprendido bastante, muchachos. Espero que le hayan sacado provecho, que se vayan con ganas de seguir aprendiendo y repasando esto y estudiando más. Y pues vean más, yo espero que más que aprendan a hacer una API en 2 horas, yo sé que toma un poco más de tiempo hacer nuestra propia API, se vayan con conceptos claros, con un entendimiento de para qué funciona y por qué la estamos haciendo y por qué hacemos ciertas cosas de ciertos modos. Entonces, bueno, eso muchachos, fue un placer haber estado acá con ustedes. Cuéntame, Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, estaba viendo en tu línea 89 que precisamente me acordé porque tú eres de los que no te gusta repetir y me acordé de que la última vez habías dicho que te gustaban los códigos que eran recursos, o sea, que se podían reutilizar, ¿sabes? Que Ajá, eran escalables, ¿vale? Y correcto. válgase la redundancia, yo tengo un GIST en el que hago exactamente eso de otra manera, pero lo hago de manera recursiva. Entonces, si abres ahí ese GIST, tendrás, creo que es el, no sé si es el primero, sí, check de require data, Sí, ¿vale? claro, claro, claro. Y ahí le mando básicamente una key y le digo, oye, falta key en el body. Es verdad que tendría que ponerlo en inglés en vez de en español, ahora que me doy cuenta. Y justo el de debajo es para hacer un put, en el caso de que queráis hacer un put sin necesidad de mandar todos los datos. Ahí dice, pues, qué datos permite editar, qué datos no. Puedes juntar los dos incluso, los dos checkall de require data y edit de dev en restrictions. Entonces, primero revisaría qué datos necesitas. Justo después dices qué datos puede editar o no, porque habrá Claro. cosas que, como en este caso Data 3, solo podría hacer un administrador. Entonces, No, como vi que estabas poniendo muchas cosillas ahí en plan copy paste, copy paste, copy paste, digo, espérate, yo tengo uno ahí que a lo mejor le sirve. oh, no, a mí me gusta complicarme más haciendo estas cosas, pero yo creo que lo dije la otra vez, uno no puede ponerse tan creativo en estos workshops porque después alguien que venía, no, la programación frustra, muchachos. Y si vienen a un workshop que decimos que es de principiantes y me pongo a hacer algo súper abstracto, capaz dicen, chamo, pero no sirvo para esto. A mí me pasó, yo cuando estaba aprendiendo a programar me metí en un curso de inteligencia artificial. Y si no sabes nada de programación, ni de matemáticas, ni de estadísticas, y lo primero que te metes es un curso de inteligencia artificial, créanme que se los lleva por el medio y dicen, puff, ¿sabes? No sirvo, no entiendo, no entiendo nada. Y una vez que ya uno entra en ese bloque de que no entiendo, salir de ahí, se puede, Cuesta. pero es un trayecto tan chimbo, es una sensación tan amarga que te deja en la boca esa sensación de que no sirvo. Entonces yo les digo, todos sirven, todos pueden aprender a programar. Yo vengo de periodismo y de psicología, no terminé ninguna de las dos carreras, nunca fui de computadoras, nunca fui de así un geek de, vamos a armar mi propia computadora. No, yo me compré un Play porque dije, qué fastidio armar una computadora, no me gustan las computadoras. Y aquí estoy, me enamoré, me gustó. Cualquiera puede, muchachos. Yo soy un firme creyente de que cualquiera puede, así tipo en Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Yo creo que cualquiera puede ser programador. De verdad lo creo Yo por firmemente. eso preferí esperar a que se terminase la clase para enviártelo. Claro, Porque digo, claro, es no, mejor presentarlo así, igual que, por ejemplo, hay un montón de variables que estás poniendo claro. como Hardcodeadas, serialize no sé qué y dices, ¿y por qué no serializas directamente? Claro, una claro. persona como yo o un senior o alguien que sepa más directamente lo hace en una línea.
Claro. Pero sí, al principio es importante poner que si hace falta 300 variables, ir pasito a pasito y aunque sea escribirlo como yo hacía en comentarios, en plan, quiero hacer esto y y después digo, vale, ¿esto cómo se traduce al lenguaje de programación? Esto es un if-else y entonces voy poquito a poquito, poquito a poquito. A lo Así mejor es. haces un montón de encadenados de if-elses al principio y después en nada ya empiezas a decir, bueno, pero esto no lo necesito y entonces empiezas a quitar código y ya empiezas pues a no frustrarte como tú dices. Yo creo que la primera versión de tu código tiene que verse fea. Sí, sí, Si tu código está optimizado desde el principio, estás perdiendo el mercado. algo hiciste ¿Sabes? mal. No, y muchachos, aquí les voy a dar algo que ya va más allá de 4Geeks, es mi opinión. Muchas veces uno se pone, mi código tiene que ser perfecto. La gente lanza el código y sus aplicaciones y sus emprendimientos con programas malísimos, pero como salieron al mercado primero, ganaron la cuota de mercado, ganaron plata, le pagaron a 20 programadores y ahora el código es malísimo, pero mantenido por 20 programadores, ¿sabes? Entonces, el- uno Hay tiene que muchos balancear ejemplos de entre eso, WhatsApp, Telegram y claro, cosas así. O sea, sí, sí, el sí, primero que salió se ha exactamente. llevado el mercado. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, primero resolver los errores, después que tu código sea bonito, que cumpla con tus requisitos, con tus fantasías de tu código limpio. Entonces, primero resolver y después optimizar. Ese siempre va a ser mi consejo. Entonces, eso. Pero esto está súper, Carlos. Te felicito por eso. Ah, gracias, gracias. No, te lo dejo ahí porque como dijiste precisamente que te gustaba, digo, pues se lo voy a dejar ahí que sepa que existe. Después había otra cosita también, pero bueno, no sé si al resto tiene preguntas. Eso. De ley. Creo que no. Vale. Si quieren, chicos, perdón que los interrumpa, No, no, sí, sí, eh, sí. si no es ninguna pregunta que a lo mejor va a atribuir algo a lo que ya estamos hablando, podemos cerrar el evento como tal y luego nos quedamos aquí en el Meet, pues ya conversando Diría sobre que este tema. sí, una pequeña anotación, sí. Ok, Las cosas que has utilizado, Octavio, en tu presentación, creo que te lo dije al principio, que yo las hacía de manera muy distinta, ¿vale? Ujú. Más o menos tú vienes a utilizar estas, ¿vale? Que no es nada, una anotación, realmente se pueden utilizar, ¿vale? Esa es la documentación de Flask y esas son las que tú haces, que son query o tabla query y demás. Ya te dice arriba que este query interface está obsoleto. Entonces, solamente esa anotación y que ahora se utiliza una cosa que es 3000 veces más complicada, la verdad. Prefiero, sinceramente, el legacy, ¿vale? Que sería el DB Session Execute y demás. Lo digo porque como va a quedar grabado, a lo mejor esto dentro de un mes ya no funciona Claro, y la gente se va a quedar en plan, ¿y por qué no funciona? ¿Vale? Porque ahora se utiliza el DB Session Execute, Query, Search, Filter, no sé qué más. Es un cacao mental, que lo tienes ahí en user igual a sí, DB sí. Session. Es un cacao, la verdad. Yo prefiero lo anterior. Es mucho más Sí. sencillo, pero pues las cosas son así. Claro, las cosas avanzan, nos guste o no, Efectivamente. obviamente. Entonces, excelente acotación para los que lo vean. Ya saben que siempre, y esto para todos los videos de programación que vean, siempre busquen la documentación actualizada porque aunque el video sea de hace una semana, hoy sale una versión nueva y ya lo de hace unas, no queda obsoleto necesariamente, pero hay una forma mejor, más nueva. Entonces, esto tiene que funcionar como un marco de guía y ya pues con documentación y búsqueda y quizás inteligencias artificiales, qué sé yo, la herramienta que ustedes utilicen para resolver es válida. Entonces, gracias por esa acotación, Carlos. Nada, aquí estamos. Eso. bueno chicos, me encanta esta interacción entre programadores. Para los que nos están viendo desde la grabación y pues no son programadores todavía o están empezando el bootcamp, se pueden dar cuenta de pues lo mucho que ha aprendido Carlos con nosotros y que hasta incluso puede proponerle otras formas a nuestro propio Octavio de programar y creo que eso es lo cool, lo chévere de ser programador, que siempre hay una manera diferente y al final todos logran resolver y que funcione el código y que todo esté bien. Sí, Entonces, bueno, nada chicos, si más nadie tiene dudas, yo creo que estamos listos por aquí. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno,
a los que nos estén viendo por la grabación, también gracias por llegar hasta aquí. Si tienen cualquier duda, comentario acerca de 4Geeks, si quieren más información sobre nosotros, saben que este video está subido en el canal de YouTube y en nuestra biografía aquí de YouTube van a poder ver nuestras redes sociales y nuestra página web por donde nos pueden contactar si se quieren inscribir a la academia y bueno, empezar su cambio de vida. Así que voy a parar la grabación. Gracias, Male.